Bien, vamos a dar comienzo a esta jornada, última jornada del curso. Y para mí es un auténtico honor y placer presentarles al profesor Francisco García Fitz, profesor titular de la Universidad de Extremadura, en Cáceres. Eh, yo le conozco desde hace más de 20 años. Y no solamente es un gran investigador, es también un gran difusor de conocimiento militar y es también, según mi opinión, una gran persona, que es para mí lo más importante. En realidad, cualquier persona mínimamente interesada en historia militar medieval española conoce la obra de Francisco García Fitz. Sus obras son obras de referencia para cualquier interesado en historia militar medieval y historia militar de España en concreto. Su producción biográfica es abundante, así como su experiencia académica. Destacarles solamente algunos de sus libros. Por ejemplo, hablando de el tema de hoy en día, recursos estratégicos, tiene un famoso libro titulado Entre Castilla y León frente al Islam, estrategias de expansión y tácticas militares, de los siglos XI al XIII. Este libro fue precedido por otro libro más pequeñito, titulado Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Moderna, en la Edad Media Europea, a lo cual le sigue su otro gran libro respecto a este tema, que son las Relaciones Políticas y Guerra, la experiencia castellano-leonesa frente al Islam, siglos XI al XIII, en la Universidad de Sevilla, en el año 2002. Ha sido trabajando en el tema de la guerra, sobre el tema de la guerra y de ideología y justificaciones religiosas, el tema de la reconquista. Muy recientemente ha publicado una obra sobre la batalla de las Navas de Tolosa, que hace poco se celebró el centenario de esa batalla, una obra magna por tamaño y por erudición también. Y en definitiva, realmente no puedo decirles más, es sin duda alguna el académico de referencia en este campo. Y sin más, le cedo su palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta amable presentación. En primer lugar digo que me gustaría agradecer esta amable presentación, que no sé si realmente me refleja. Me quedo con todo ello la idea de que soy una buena persona. Si ustedes me permiten, eso lo suscribo. Perdón por la broma. Quiero agradecer al Centro de la UNED en Calatayud la invitación para participar en este curso, que me parece muy interesante por lo que pueda tener de elemento comparativo entre las realidades medievales y las actuales en el plano militar, en particular en el plano de la logística y de la geoestrategia. Y quiero igualmente agradecer a los organizadores del curso el haber pensado que uno podía tener alguna idea que exponer y que, si acaso, pues discutir o debatir o comentar con ustedes. Y, por supuesto, gracias a ustedes por su presencia. Bien, a estas alturas del curso, estoy seguro de que los que han asistido regularmente al mismo ya se han formado una idea bastante aquilatada de lo que se entiende por logística y lo que se entiende por pensamiento, por planteamiento estratégico. No obstante, aunque solo sea para enmarcar lo que vamos a explicar a lo largo de la siguiente hora, me gustaría recordarles, en primer lugar, que el concepto de logística alude a una rama, simplificando, alude a una rama de la organización militar dedicada, entre otras cosas, a estudiar y resolver problemas planteados por al menos dos aspectos que yo creo que son fundamentales en la organización o en la actividad bélica, como son el movimiento de contingentes y su abastecimiento. Por lo que respecta al primero, al movimiento de tropas, pues ese concepto implica, lógicamente, a todas aquellas actividades relacionadas con el transporte o el traslado de tropas desde sus bases de partida hasta el lugar en el que está previsto o en el que, en su caso, tiene lugar el enfrentamiento con el enemigo. Por lo que respecta al segundo, al abastecimiento, pues tiene en cuenta todas aquellas acciones destinadas a garantizar el mantenimiento de las tropas sobre el terreno, lo que incluye, como pueden ustedes imaginar, pues a todos los actos y a todas las decisiones tendentes a suministrar y a transportar víveres y equipamiento. Por su parte, el concepto de estrategia es un poco más complicado de explicar, sobre todo porque es más difícil llegar a un consenso. Desde el siglo XIX hasta nuestros días se han dado muchas definiciones de estrategia. Yo les voy a dar una muy simple, pero que creo que es operativa, por lo menos a los efectos que aquí interesan. Me refiero a que la estrategia la podemos entender como la planificación y el empleo de todos los recursos disponibles, y no solo los militares, también los económicos, los institucionales, los ideológicos, para alcanzar
los objetivos propuestos por la política. Y normalmente, en el caso que a nosotros nos ocupa, los objetivos propuestos por la política, cuando esos objetivos implican un duelo de intereses o de voluntades con un adversario. En la medida en que la estrategia ha de tomar en consideración los medios humanos, los medios económicos disponibles y con ello los factores geográficos, el potencial demográfico, los recursos económicos, los agrarios, los fiscales, las vías de comunicación, etcétera, pues digo, en la medida que la estrategia tiene que tener en consideración todos esos factores de orden geográfico, pues se enlaza directamente con este otro concepto que también se alude, tiene presencia en el título de este curso, como es el de geoestrategia. Bien, pues teniendo en cuenta estas definiciones, soy consciente que son extremadamente sintéticas, pero creo que, insisto, suficientes para lo que nosotros tenemos que abordar a continuación, pues digo que teniendo en cuenta todas estas definiciones, a nosotros nos gustaría abordar en primer lugar las formas en las que el reino de Castilla y León, o juntos o separados, porque en el periodo en el que vamos a analizar, momentos en el que Castilla y León fue un solo reino y en otras ocasiones en las que estuvo dividido, pues digo que lo que vamos a analizar son las formas en las que el reino de Castilla y León resolvió los problemas logísticos de sus ejércitos, tanto los planteados por la necesidad de mover a sus tropas, como por aquellos planteados por la necesidad de abastecerlas. Y ello en un contexto, en unos momentos, durante los siglos XII y XIII, que representa la época de máxima expansión, de expansión más acelerada del reino de Castilla y de León frente a sus enemigos musulmanes. Lo cual quiere decir que es un momento, que son 2 siglos, en los que estos problemas logísticos fueron particularmente agudos. Piensen que en este periodo, siglos XII y XIII, las fronteras del reino de Castilla y de León frente al Islam van a pasar aproximadamente desde el sistema central hasta el estrecho de Gibraltar. Sin duda alguna, en esa extraordinaria expansión, los problemas logísticos fueron particularmente importantes. Y una vez planteado cómo se resuelven esos problemas, me gustaría terminar esta intervención haciendo una breve reflexión sobre la manera en que precisamente la logística influyó sobre los planteamientos estratégicos generales del reino frente al Islam. Me voy a centrar en esa realidad militar. Hubo otras realidades militares: Castilla y León frente a Portugal, Castilla y León frente a Navarra, Castilla y León frente a Aragón, pero no creo equivocarme demasiado si digo que el conflicto fundamental para el reino de Castilla y León, desde luego el más determinante en su propia conformación política, fue el que le enfrentó contra los musulmanes de Al-Ándalus. Y si les parece a ustedes, podemos comenzar hablando de ese primer aspecto de la logística al que me he referido, al del movimiento de tropas. Para hablar de movimiento de tropas, en este periodo y en el caso castellano, nos tenemos que referir necesariamente y casi de forma exclusiva a los movimientos de tropas por vía terrestre, por caminos terrestres. Porque es verdad que los movimientos marítimos, movimientos de tropas por vía marítima, incluso por vía fluvial, tuvieron importancia en determinados momentos. Piensen, por ejemplo, en la conquista de Almería en 1147, si bien es cierto que en ese caso los movimientos de tropas no fueron navales, por la vía marítima no fueron protagonizadas por tropas castellanas, sino por tropas genovesas, o el cerco de Sevilla de 1248, donde la presencia naval en el Guadalquivir fue fundamental, pero en ese caso tampoco la presencia naval tuvo más una importancia militar que de transporte. Por tanto, en definitiva, y bueno, de forma global creo que puede afirmarse que la principal vía de movilización, de movimiento de tropas para abordar este aspecto de la logística fue terrestre. Como podemos ustedes imaginar, las condiciones en las que se producía el movimiento de tropas eran muy variables en función de la propia naturaleza, del objetivo y del tamaño de los contingentes. No puede compararse de ninguna manera, pues un pequeño grupo de caballeros, de una decena de caballeros que se internaba en territorio enemigo durante 2 o 3 días en la frontera, en un ámbito fronterizo, para robar un rebaño de ganado, para hacer algún cautivo, para saquear alguna pequeña aldea.
no puede compararse, digo, los problemas logísticos relacionados con el movimiento que podía tener pues una decena de caballeros, a los problemas logísticos que se le podía plantear a la organización de una gran marcha, una gran incursión protagonizada por centenares de caballeros y miles de peones, como suelen ser los que los monarcas castellanos leoneses solían reunir cuando ellos mismos encabezaban una expedición en las fronteras islámicas que podía durar varias semanas e incluso meses. No obstante, como digo, como la problemática puede ser muy diversa y muy distinta, a mí me gustaría simplificar esta exposición y proponerles un modelo de comportamiento, un modelo de resolución de problemas logísticos relacionados con los movimientos, que deriva de la experiencia y de los testimonios castellano-leoneses de los siglos XII y XIII, centrándonos en algunas pautas de comportamiento que creo que son las que suelen aparecer con más frecuencia, digo, en el caso de las grandes expediciones. Quizás la primera consideración que hay que tener en cuenta al abordar esta cuestión, la cuestión del movimiento de tropas de grandes expediciones, insisto, cuando hablamos de grandes expediciones no quisiera a ustedes llamarle a engaños, no estamos hablando de ejércitos de centenares de miles de hombres, posiblemente en ocasiones ni siquiera de varias decenas de hombres, sino de centenas, de algunos miles, un ejército de 1000 caballeros, de 4 o 5.000 peones, podía ser un ejército medio, y a eso es a lo que en la Edad Media en este periodo le llamamos una gran expedición. Me gustaría puntualizárselo para que no se llamen ustedes a engaño. En cualquier caso, la primera consideración que uno tiene que tener en cuenta es que algo muy simple y muy elemental, pero que conviene subrayar, y es que desplazarse por territorio enemigo a lo largo de decenas o de centenares de kilómetros, recorriendo caminos que estaban normalmente jalonados de fortificaciones, de castillos, de ciudades amuralladas, dotadas de guarniciones armadas, o acampar en territorio enemigo, que podía estar perfectamente el campamento rodeado de puntos fuertes dominados por el adversario. Estas operaciones implicaban un riesgo muy alto y una exposición permanente. Por eso, la marcha, el movimiento, tenía que estar dictado, tenía que realizarse bajo unos criterios determinados. El primero de todos era el mantenimiento de la disciplina. No se entendía que una marcha pudiera realizarse como una expedición campestre y festiva. No era eso. Los integrantes de una expedición estaban sometidos a una disciplina que les obligaba, y así se esperaba, y así estaba estipulado, y se castigaba en caso contrario, que suponía, digo, el respeto a la autoridad de los caudillos, el respeto a la autoridad de los líderes. La obediencia era un criterio fundamental, supongo no, lo sé, en toda la vida militar, pero particularmente las marchas era un principio especialmente importante. Las instrucciones que las fuentes de la época dan a este respecto son muy simples, pero vitales, tales como que nadie se podía poner en movimiento sin el permiso de los jefes, que nadie podía marchar por otro lugar que el indicado por el caudillo o por el jefe, que nadie podía aposentarse donde quisiera ni cuando quisiera, sino allí y cuando el jefe lo estipulara. Insisto, la disciplina es un principio básico. Pero además de disciplina, además de imponer la obediencia, insisto, si era necesario, mediante la fuerza, los caudillos tenían que tener en cuenta una serie de previsiones necesarias. Una serie de antes incluso de empezar la marcha. Previsiones necesarias que pasaban por tener la mejor información posible. La mejor información posible del enemigo y del territorio enemigo. Eran dos cuestiones básicas. El caudillo, el adalid, es como en ocasiones, al menos en fuentes castellanas, se suele denominar al individuo que está encargado de una operación determinada en sus aspectos militares, tenía que contar con información previa sobre los lugares por donde se pensaba pasar, por las rutas que se iban a utilizar, poniendo siempre un especial cuidado en algunas cuestiones básicas para la logística, tales como que los caminos o los caminos por donde se iba a pasar, los puntos donde estaba previsto la albergada, hubiese
agua, hierba para el ganado, para los hombres, casos del agua, leña. Era una información básica sobre el terreno por el que se pensaba discurrir. Pero además era necesario contar con datos lo más fidedignos posibles sobre las fuerzas del enemigo, sobre sus posiciones, sobre sus intenciones. Y para ello existían redes de informadores. Insisto que era una cuestión previa, era una información previa que debía de tener el adalid, el caudillo, antes de iniciar la marcha. Y una vez iniciada la marcha, lo fundamental era mantener una actitud absolutamente precavida en todo momento. Y eso suponía realizar el movimiento, el traslado de tropas, con discreción, con rapidez, en muchas ocasiones por sorpresa, no siempre, pero en muchas ocasiones la sorpresa era un elemento básico, y en cualquier caso había que entrar en tierra del enemigo, había que moverse de forma rápida y encubierta. Se trataba, en definitiva, de moverse rápidamente, lo más rápidamente que se pudiera, viajar sin ser vistos, lo cual en muchas ocasiones implicaba viajar de noche, adoptando los horarios de descanso y de comidas a las circunstancias de cada momento, porque, insisto, un objetivo básico normalmente en cualquier marcha era alcanzar el objetivo propuesto sin ser descubierto previamente. En todo caso, la marcha por tierras enemigas, les decía antes que era una operación delicada, de muchos riesgos, entre otras razones porque los contingentes implicados en una marcha y que van andando o cabalgando a lo largo de un camino, no se encuentran o no se encontraban normalmente preparados ni táctica ni psicológicamente para hacer frente a un ataque, o al menos estaban menos preparados psicológicamente y tácticamente que cuando, por ejemplo, estaban frente a frente al enemigo en un campo de batalla o en un campamento de un asedio. Eso quiere decir que, en todo caso, un ejército en marcha tiene una capacidad de reacción disminuida, al menos si lo comparamos con su potencial total, puesto que ni estaban plenamente armados, ni adecuadamente posicionados sobre el terreno, ni, en muchas ocasiones, concentrados para un combate próximo. Hay que pensar, además, que resultaba absolutamente necesario mantener la disciplina de la que le he comentado anteriormente, porque hay una tendencia natural en una hueste en movimiento, por lo menos en este periodo, o bien a alargarse o bien a disgregarse, y eso resultaba extraordinariamente peligroso. Piensen que, de todas formas, un ejército que va caminando por un camino, que se va desplazando por un camino, necesariamente tiene que alargar sus posiciones. Miren, para un ejército de 1.500 caballeros y 4.000 peones, y esto les decía antes que puede ser un ejército medio, que fueran marchando, moviéndose por un camino que pudiera tener entre 3 y 5 metros de ancho, que fueran colocados en líneas de 2 caballeros o de 3 peones, distanciados entre sí, cada una de esas líneas pues 2 o 3 metros, en el caso de los peones, y 1 o 2, perdón, en el caso de los caballeros, y 1 o 2 en el caso de los peones, pues simplemente una formación como esa formaría una columna a lo largo de un camino que superaría tranquilamente los 6 kilómetros de largo. Si a esa fuerza de caballeros y peones le suman ustedes el espacio ocupado por las acémilas o por los carros que transportaban la impedimenta, el equipamiento, los alimentos, las distancias se disparan. Hasta el punto de que podía ser perfectamente posible que, no ya que no se vieran que los que fueran en retaguardia no fueran capaces de ver físicamente a los que iban en vanguardia, sino que es posible incluso que, en caso de que la vanguardia o la retaguardia fueran atacados, uno u otro, el que estuviera al otro lado del extremo, tardara mucho tiempo en enterarse de que había ocurrido un desastre. En todo caso,
a ese peligro del alargamiento o de la disgregación a lo largo de la marcha había que sumar otro peligro adicional, y es la propia lentitud de los movimientos. Los movimientos eran necesariamente lentos, al menos comparados con lo que pueden ser los movimientos de tropas hoy en día. Esa lentitud daba tiempo a los enemigos a tener información sobre la campaña y a reaccionar. Un grupo de caballeros, un ejército, una hueste formada exclusivamente por caballeros, posiblemente podía recorrer unos 40 o 50 kilómetros al día. Pero los peones se desplazaban de forma mucho más lenta, entre 25 y 30 kilómetros diarios. Pero cuando había ejércitos que combinaban peones y caballeros, como solía ser lo habitual, el ritmo de marcha era el del más lento, era el de los peones. Pero si le añaden ustedes a eso que ese ejército pudiera llevar un tren de abastecimiento, entonces el ritmo de progresión todavía era más lento. Para ponerles únicamente un ejemplo que está bien confirmado, el ejército castellano-leonés, bueno, si ustedes quieren, el ejército cruzado que salió de Toledo en mayo, principios de junio de 1212 y que acabaría enfrentándose a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa, avanzó a un ritmo de entre 15 y 20 kilómetros al día. Ese era una ratio de marcha normal para un gran contingente. Era, por tanto, necesario que los ejércitos, dado que necesariamente tenían que alargarse, era completamente imprescindible que mantuvieran, en la medida de lo posible, formaciones compactas. Y cuando no resultaba posible por el propio tamaño del ejército, entonces había que dividir el ejército en cuerpos, que a su vez cada uno de ellos mantuviera su propia unidad. Y así los ejércitos se dividían en marcha, en una vanguardia y una retaguardia, dos alas cuando resultaba posible, y en el centro se colocaba el tren de abastecimiento. A esas medidas de precaución, como consecuencia para hacer frente a los riesgos del alargamiento o de la disgregación, hay que añadir otras medidas de seguridad, tales como que cada parte del ejército, cada cuerpo del ejército fuera avanzando de manera compasada, que se mantuvieran cercanos unos a otros, bien apercibidos, bien armados, y si era necesario, colocando destacamentos de vigilancia alrededor de la hueste. Pero había momentos particularmente complicados en esa marcha. Es lo que ocurría cuando el ejército tenía que pasar por desfiladeros, por vados, por puentes. En tales ocasiones era absolutamente necesario que se tomaran medidas adicionales de vigilancia, de protección, normalmente colocando destacamentos armados que se adelantaban para tomar el desfiladero, para controlar el desfiladero, para controlar el vado, para controlar el puente antes de que se aproximase el resto de la hueste. Pero además había situaciones todavía un poco más complicadas, y es cuando era necesario preparar el terreno, cuando el terreno no estaba acondicionado para que el ejército pasara. Estos trabajos de acondicionamiento exigían ensanchar caminos, construir puentes donde no existían, sobre corrientes de agua, lo cual sin duda suponía un trabajo extraordinario. Les debo confesar que para esta época, para los siglos XII y XIII, yo no he encontrado ningún dato preciso, cuantificable. Sin embargo, sí conocemos bien lo que va a ocurrir en el mundo castellano en la época de la conquista de Granada, y les puedo asegurar que los trabajos de preparación del terreno requerían a miles de peones, no centenares, miles de peones, pero peones solo trabajando en estas cuestiones de preparación del terreno. De todas formas, el desplazamiento, el movimiento del ejército, no solo suponía andar o cabalgar, implicaba también en una tierra hostil, en las cercanías del enemigo, rodeado por el enemigo, implicaba posiblemente todavía más riesgos que marchar por tierra enemiga, aunque solo fuera porque cuando se descansaba, cuando se establecía un campamento, el objetivo, el blanco, quedaba fijo y ya no en movimiento. Por eso,
La castrametación tenía sus propias normas de nuevo regidas por la precaución y la vigilancia y la seguridad. En primer lugar, era necesario elegir un buen lugar, no servía cualquier lugar. Era necesario evitar determinados riesgos, evitar colocar un campamento en un lugar en el que fuera posible una inundación, tan simple como eso, o evitar colocar un campamento en un lugar que estuviera dominado por una posición alta, que pudiera ser aprovechado por el enemigo, o evitar que el campamento estuviera situado en lugares donde no hubiera accesibilidad a puntos de agua, de hierba o de leña. Lógicamente, mientras se levantaba el campamento, había que duplicar la vigilancia y la protección, porque era un momento especialmente delicado, el del levantamiento del campamento, puesto que la exposición era mayor. Los hombres no estaban armados para hacer frente al enemigo, estaban realizando otro tipo de trabajos. Por eso había que duplicar, como digo, la seguridad, la vigilancia y la protección. Pero además, el campamento que se construía tenía que obedecer a unos criterios determinados de eficacia. Había que adecuar la dimensión del campamento al número de efectivos, para que el campamento no fuera ni demasiado pequeño que impidiera el movimiento de los hombres en caso de necesidad, ni fuera demasiado grande para que las distintas unidades, los distintos elementos o sectores del campamento estuvieran demasiado distanciados. Por otra parte, había incluso que adaptar la forma del campamento al terreno, y siempre y en todo caso establecer en su entorno una serie de medidas de defensa estáticas, tales como vallas, zanjas, cavas y, por supuesto, en todo momento las medidas de guardia y seguridad en torno al campamento. El resultado, un campamento, por lo menos aquellos que tenían una cierta vocación de permanencia, que eran los que se establecían frente a una ciudad amurallada, en caso de cerco, el resultado era una pequeña ciudad, con muchos de los servicios que se podían encontrar en una ciudad habitual, solo que con condiciones de habitabilidad y de higiene mucho peores. Un campamento militar en esta época era un foco de infección extraordinario. No es de extrañar que muchos cercos tuvieran que ser levantados precisamente como consecuencia del desarrollo de enfermedades, de infecciones generadas en los propios campamentos. En todo caso, las condiciones de habitabilidad no eran fáciles. Normalmente los implicados en estas operaciones tenían que vivir durante a veces meses en tiendas de lona. A veces se construían cabañas de madera, pero claro, lógicamente dirigida únicamente para los dirigentes, para los reyes cuando estaban presentes, mientras que la mayoría o muchos de los implicados en un asedio, en un campamento, tenían que dormir, tenían que refugiarse simplemente en chozas o incluso en cuevas realizadas en el suelo. Pero si el movimiento de tropas era un asunto logístico complejo, como acabamos de ver, el suministro y el transporte de víveres y de equipamientos para alimentar y dotar de recursos materiales a un contingente en campaña era una cuestión trascendental. Pocas cosas eran tan importantes como la logística, hasta el punto de que el resultado final de una campaña podía depender mucho más de la logística que del despliegue táctico, de la concepción estratégica. Y les puedo asegurar que las dificultades a las que tenían que hacer frente los comandantes militares medievales a la hora de resolver los problemas de abastecimiento eran enormes, extraordinarios. Piensen ustedes que el mundo medieval era un mundo de rendimientos económicos escasos e irregulares, especialmente en la medida en que se dependía de una economía rural de rendimientos escasos e irregulares. Y además, a eso, a la escasez de recursos generales, hay que añadir que los reinos, las entidades políticas de esta época, de los siglos XII y XIII, carecieron de los sistemas administrativos y de las infraestructuras logísticas estables y necesarias para dotar y almacenar equipos, víveres y medios de transporte. En consecuencia,
abastecer a un ejército era una operación extraordinariamente compleja, muy complicada. Y había varias formas. Sin duda, una de las principales era la de reunir antes de la partida, antes del inicio de la expedición, el alimento que iban a necesitar tanto hombres como animales. Y había en este sentido dos fórmulas, una muy simple pero muy generalizada, y era que cada caballero, cada guerrero, cada peón aportara su propio equipamiento, sus armas, su caballo, según el caso, sus tiendas, pero también la comida necesaria, por lo menos para mantenerse durante un periodo corto de tiempo, entre 3 días y varias semanas, como mucho 3 meses. Esta forma de abastecimiento podía ser útil en expediciones de corto radio y de poca duración, pero sin duda era insuficiente para cubrir todas las necesidades. Por eso, en operaciones de mayor envergadura, eran los propios dirigentes políticos los que se encargaban de hacer una acumulación previa de equipos y de provisiones, de trigo y de cebada, de forraje, de ganado y de carne, de vino, de caballo, de armas, de tiendas de campaña. Pero los problemas para transportar lo que se había acumulado previamente eran problemas, insisto, descomunales. Piensen que el principal problema en el caso de los alimentos era que la mayor parte de ellos, mejor dicho, que había que prescindir de los alimentos perecederos, porque a corto y medio plazo era inviable habituallarse, insisto, con alimentos frescos, con alimentos no perecederos, en el paso de apenas alguna semana, simplemente porque esos alimentos se estropeaban, porque eran incomestibles, y porque además los alimentos en mal estado podían convertirse en el peor enemigo del ejército. Es verdad que había una solución, una posible solución, que era llevar ganado vivo, llevar la ganadería, pero eso también tenía un inconveniente, y es que el ritmo de la marcha tenía que compasarse al ritmo del ganado, que normalmente no era demasiado rápido. En cualquier caso, transportar comida suponía que esa comida iba a estar expuesta a todo tipo de vicisitudes a lo largo del viaje. Malas condiciones de conservación, robos, pérdidas por accidente, etc. Pero es que además había otro problema adicional, y es que el tren de abastecimiento podía ser kilométrico e implicar a una gran cantidad de hombres, de animales y de carros. Fíjense, se ha calculado que llevar víveres durante un mes, una campaña de un mes, para un contingente de 1000 caballeros, exigía organizar un convoy de más de 3000 carretas, o en su caso más de 10.000 bestias de carga. El rastro de este tren de abastecimiento se alargaría a lo largo de 20 kilómetros. 20 kilómetros entre el principio y el final es una jornada entera de viaje. Se puede entender entonces que en muchas ocasiones, llevando la comida necesaria, difícilmente se podía estar más, dependiendo solo de la comida que se llevara, difícilmente se podía estar sobre el terreno más allá de 3 o de 4 semanas. Por supuesto, había otras posibilidades de abastecimiento, aparte de llevar consigo los alimentos. Consistía en acumular en determinadas bases a lo largo del camino o en puntos fronterizos alimentos y equipos. Eso podía funcionar, bien en fortalezas a lo largo de los caminos, en ciudades que estuvieran de paso, en casas de etapa. Eso podía funcionar, pero podía funcionar mientras estuviera en territorio propio, no cuando se estuviera en territorio enemigo. Había otra posibilidad, por supuesto, que consistía en abastecer a la hueste en movimiento desde la retaguardia, mediante un sistema de transporte que intentase llevar con regularidad los víveres desde la retaguardia hasta el lugar donde estuviera el ejército. Pero el esfuerzo organizativo, y en este caso financiero, que había que realizar era enorme para establecer un sistema como el que les digo.
Y en todo caso, resultaba viable siempre y cuando el ejército estuviera en un lugar fijo al que llegar con el abastecimiento, como era en el caso de un asedio, no así en otro tipo de expediciones. En consecuencia, llegamos a la forma de abastecimiento más habitual, más frecuente, más cotidiana, muchas veces no solo el medio más importante de abastecimiento de una hueste, muchas veces incluso el único medio de abastecerse, que no era otra cosa que vivir sobre el campo, vivir sobre el terreno, a expensas del enemigo. Eso significaba que una hueste en movimiento por territorio enemigo iba organizando cabalgadas, algaras, incursiones de forrajeo para conseguir ganado, frutos, para recolectar incluso las mieses del adversario. Por supuesto, no les puedo engañar, eso tenía muchas limitaciones, tenía posibilidades, había ejércitos que podían mantenerse así durante un tiempo, pero también tenía bastantes inconvenientes. En primer lugar, porque cuando un ejército estaba demasiado tiempo sobre la misma posición, lo que conseguía era agotar los recursos locales y esquilmar los recursos locales, con lo cual, cuando eso se producía, necesariamente tenía que moverse a otro lugar y abandonar el objetivo militar que se hubiera fijado. En otras ocasiones, simplemente los lugares por donde pasaban estaban yermos, no había nada de lo que beneficiarse. Y por último, también podía ocurrir que los propios enemigos hubieran llevado a cabo una táctica de tierra quemada que impedía encontrar alimentos sobre el terreno. Bien, pues estas son las posibilidades, las limitaciones, la casuística que uno puede encontrarse cuando analiza la experiencia del reino de Castilla y de León durante los siglos XII y XIII en el plano de la logística, tanto en lo que se refiere a los movimientos de ejército como cuanto en lo que se refiere a sus posibilidades de abastecimiento. Me gustaría, a partir de lo que hemos dicho, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, hacer, para terminar esta charla, una reflexión sobre la forma en la que la logística, las realidades que acabamos de comentar, condicionan e incluso dictan y regulan a las estrategias. Les he comentado al principio, en esa definición tan genérica y bastante vaga que les he dado de estrategia, que para aquella estrategia es necesario primero que haya un objetivo político. La estrategia se configura como un medio para alcanzar un objetivo. Y el objetivo, como digo, es político. Al menos lo es en los casos que estamos comentando. ¿Existía un objetivo político claro, bien definido, en el ámbito castellano-leonés, en su relación con el Islam peninsular, con Al-Ándalus en los siglos XII y XIII? Pues yo creo que sí. Existía un objetivo muy bien definido. Era un objetivo de expansión territorial, justificado de diversa manera, justificado ideológicamente, mediante la ideología reconquistadora. Y en ese objetivo, lo que se pretendía, era ni más ni menos que a eliminar por completo el poder islámico en territorio peninsular. Ese era el objetivo. Eso no quiere decir que el objetivo fuera acabar con la población musulmana. No me refiero a eso. No se trataba de una guerra de exterminio contra los musulmanes. Lo que se pretendía exterminar con lo que se quería acabar no era con la población musulmana, sino con los poderes políticos musulmanes. Ese era el objetivo. Expandirse a costa de los musulmanes, acabando con los poderes políticos constituidos islámicos. Insisto, no para acabar con la población. Para conseguir ese objetivo era necesario desarrollar unas estrategias militares que permitieran ir adelantando las fronteras, conquistando, asentándose y controlando el territorio hasta entonces dominados por los musulmanes. Pero dado que en Al-Ándalus existían unos poderes políticos bien organizados, con capacidad de resistencia militar, afianzados sobre unos territorios ricos, bien urbanizados, bien defendidos por una amplia red de fortificaciones, desde pequeños castillos hasta grandes ciudades amuralladas, pues teniendo en cuenta esas condiciones, cualquier intento de expansión territorial exigía acabar, primero, con la estructura militar de los adversarios, de los musulmanes, y en segundo lugar,
anexionarse sus puntos fuertes. Idear una estrategia para conseguir este objetivo teniendo en cuenta estas condiciones hubiera implicado la organización de largas campañas prolongadas durante meses, durante años, protagonizadas por ejércitos muy numerosos, bien dotados financieramente, con un equipamiento técnico y armamentístico capaz de superar con éxito la potencialidad defensiva de las fortificaciones y además ejércitos con capacidad logística para mantenerse sobre el terreno todo el tiempo que fuera necesario. Pues bien, si me permiten ustedes, nada de eso resultaba posible. Nada. Las realidades logísticas, que hemos comentado hace un momento, imponían unas limitaciones insuperables. No se podían reunir ejércitos de centenares de miles de hombres, como los que se movilizan en época moderna o en época contemporánea, simplemente porque sus desplazamientos y sobre todo su sostenimiento alimenticio hubiera sido imposible. Por tanto, los reinos castellano-leoneses de esta época tuvieron que adaptar su estrategia de expansión a sus limitaciones, o si quieren ustedes, a sus posibilidades logísticas. Y para ellos pusieron en práctica, por utilizar un concepto militar contemporáneo, por lo menos del siglo XX, tuvieron que poner en práctica una estrategia de aproximación indirecta. Esto suponía llevar a cabo una guerra de desgaste, muchas veces de baja intensidad, que poco a poco fuera acabando o debilitando con los recursos del enemigo. De tal manera que cuando finalmente se decidiera la confrontación directa, bien en un cerco, bien en una batalla, la capacidad de resistencia de los adversarios hubiera estado o estuviera suficientemente erosionada para que la conquista o la victoria entrara dentro de lo posible, teniendo en cuenta las limitaciones logísticas que hemos comentado. ¿Cómo llevar a cabo esta estrategia indirecta, de aproximación indirecta, esta guerra de desgaste, esta guerra de baja intensidad? Pues fundamentalmente a través de pequeñas cabalgadas e incursiones que duraban poco tiempo, entre unos días y si acaso un par de meses, en la que participaban efectivos relativamente pequeños, entre unas decenas y algunos miles, y que sí eran sostenibles con los recursos logísticos disponibles. Pero es que además de influir la logística sobre la formulación estratégica general, la logística también influía sobre cuestiones mucho más concretas, pero cuestiones que llegaron a definir la propia esencia de la guerra medieval. Miren ustedes, la guerra medieval, prácticamente durante todo el periodo medieval, fue una guerra no solo temporal, sino estacional. Fue una guerra de primavera y de verano. Y esta característica básica de la guerra medieval no es ajena a esas condiciones logísticas a las que le acabo de hacer referencia. En primer lugar, porque fuera de las estaciones de primavera y de verano resultaba extraordinariamente complicado moverse sobre el terreno, en tiempos de lluvia, de frío, de nieve, con caminos encharcados, enfangados, con ríos desbordados. En segundo lugar, porque las condiciones de vida de un ejército que tenía que vivir a la intemperie durante varias semanas eran muy complicadas en otoño y en invierno. En tercer lugar, porque recuerden que ese ejército que está en marcha tiene que alimentarse sobre el terreno. Y el momento en el que resulta más fácil encontrar alimentos en el campo es precisamente en primavera y en verano, cuando los árboles frutales han fructificado, cuando las mieses todavía no se han recogido. Y por último, hay una razón logística adicional que explica la temporalidad y la estacionalidad. Recuerden ustedes que lo que se puso en marcha fue una estrategia de desgaste. El momento en el que más daño estratégico se le puede hacer al enemigo destruyendo sus bienes es precisamente en el verano, justo antes de que recogiera las cosechas. Piensen que justo antes de recoger las cosechas es cuando las reservas alimenticias de cualquier ciudad, de cualquier castillo, de cualquier fortaleza, estaban más agotadas,
habían recogido la cosecha el año anterior, habían ido gastando esa cosecha durante las reservas alimenticias durante todo el año, y justo antes de coger la nueva cosecha era cuando la reserva alimenticia era más baja. Si en ese momento se producía la destrucción de los bienes, de las cosechas de los enemigos, ese enemigo, aunque no se conquistara el lugar, estaba abocado al hambre durante todo el siguiente ciclo agrícola. Por otra parte, la logística, además, de ayudar a formular las estrategias, de incidir sobre la formulación de las estrategias, además de caracterizar a la guerra, convirtiéndola en un asunto estacional, incidía directamente sobre cuestiones muy concretas, sobre la toma de decisiones muy particulares. Incidía en primer lugar sobre la elección de la fecha de inicio y de realización de las campañas. Un comandante no era libre para decir cuándo llevar a cabo una expedición. Y no lo era porque estaba condicionado por este carácter estacional y por la dependencia logística a la que hemos hecho referencia. Había que empezar la campaña o en primavera o en verano. En segundo lugar, la propia logística podía determinar las rutas que había que seguir e incluso los objetivos. Un comandante no era libre, o no lo era totalmente, de elegir la ruta que quisiera, porque dependía del estado de la ruta, del estado físico de la ruta, de las posibilidades de alimentarse sobre esa ruta, el éxito de la campaña. E igualmente, en muchas ocasiones, las consideraciones logísticas, la falta de alimentos básicamente, determinaba el cambio de objetivos. Si se agotaba una zona, si se esquilmaba una zona, simplemente había que cambiar de objetivo, no porque se quisiera cambiar, no porque se pensara que otro objetivo podía ser estratégicamente más factible o más rentable. Simplemente se cambiaba porque no había más remedio que seguir viviendo sobre el campo. Y por supuesto, era la logística la que en muchas ocasiones determinaba algo tan importante como cuándo se finalizaba una campaña. No todas las campañas se finalizaban cuando los objetivos habían sido cubiertos. En muchas ocasiones las campañas se finalizaban cuando se habían agotado los recursos y ya no resultaba posible continuar subsistiendo sobre el terreno. Como ven ustedes, la importancia de la logística en la Edad Media fue esencial. En alguna ocasión se ha escrito que la logística representa, me gustaría leérselo textualmente porque creo que lo anoté, la logística constituye, ha llegado a decir un especialista en estas materias, nada menos que las 9/10 partes del negocio de la guerra. Desde luego, para la guerra medieval no creo que le falte razón. La logística, y con esto ya me gustaría terminar, la logística fue un factor esencial, muchas veces fue un factor determinante en los planteamientos estratégicos y geoestratégicos, por lo menos, de los reinos medievales, desde luego del reino castellano-leonés. La estrategia de expansión castellano-leonesa frente a sus enemigos musulmanes, una estrategia, como les he comentado, basada en la aproximación indirecta, en el desgaste sistemático de los recursos de los enemigos, tuvo la virtualidad de adaptarse a la realidad logística. Y yo creo que en ello reside, por lo menos en parte, su éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Paco García Fitz. Esta tarde vamos a cambiar un poco la dinámica del curso, de tal manera que, gracias a que el profesor García Fitz ahorra un poco de tiempo, vamos a dedicar un tiempo de debate detrás de cada charla, dedicado ese debate a cada una de las charlas que van a ver esa tarde. Así que ahora abrimos un tiempo para preguntas y debates sobre la ponencia que va a realizar el profesor García Fitz. Pueden preguntar. ¿Hay diferencia en el aprovechamiento de estos problemas logísticos, por ejemplo, el ejército en marcha, entre la guerra contra los musulmanes en España y la que se produce en las cruzadas? Porque me parece a mí, es una impresión personal, que los ejércitos en marcha, y no tengo mucha idea, pero nunca son atacados, los grandes ejércitos quiero decir, nunca son atacados a lo largo de la Reconquista, ni unos ni otros.
En cambio, en las cruzadas, por ejemplo, Dorilea es un buen ejemplo de ataque bien preparado que luego se vuelve en contra, precisamente por una razón logística, ¿no? Porque ahí sí que tienen tiempo de avisar al resto del ejército de los cruzados para que lleguen. ¿Había diferencia entre la mentalidad logística y estratégica entre la reconquista y las cruzadas, por ejemplo, o la guerra ardiente? Yo creo que los problemas generales son los mismos, pero hay quizás una diferencia fundamental. En el ámbito hispánico, y ya no me refiero solo al castellano-leonés, también al aragonés o al portugués, en el ámbito hispánico, en el ámbito ibérico, los ejércitos que se internaban en territorio de Al-Ándalus tenían una retaguardia. Creo que en la primera cruzada simplemente no había retaguardia, o estaba demasiado lejos. La diferencia entre los ejércitos cruzados en Tierra Santa y los ejércitos hispánicos. Y esa diferencia creo que sí es sustancial. Porque cualquier esfuerzo que se realizara en Tierra Santa carecían de continuidad. Si uno piensa, estoy pensando en el caso de las grandes expediciones, de las grandes cruzadas. Las grandes cruzadas están distanciadas en el tiempo. Y cuando se producía una cruzada, el ejército que participaba tenía la retaguardia al otro extremo del Mediterráneo. Por tanto, resultaba muy difícil mantener algo que era fundamental en la estrategia expansiva de los reinos ibéricos, como era la continuidad. Cuando me refiero a la continuidad no quiero decir que los ejércitos hispánicos cristianos pudieran estar permanentemente sobre el terreno. No lo podían estar. Estaban 2 o 3 meses, a lo sumo, si acaso, excepto en los grandes asedios en los que se podía prolongar una campaña durante más tiempo. En una expedición normal, pues podía estar sobre el terreno apenas 4, 5, 6 semanas. Pero al año siguiente volvía a producirse la expedición. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de una estrategia de desgaste. Una estrategia que no aspiraba a acabar con el enemigo, a conquistar el territorio enemigo en el plazo de una sola campaña que durase intensiva, que durase mucho tiempo, sino que se podía ir desgastando progresivamente, temporada a temporada, cosa que no resultaba posible hacer en Tierra Santa. Ha hecho usted alusión a un caso concreto, el de Dorilea, y decía, los ejércitos no son atacados en campaña, durante la campaña. Es verdad que son muy pocos los ejemplos que uno puede encontrarse en el desarrollo de una campaña, el ejército enemigo intente enfrentarse al atacante, pero los hay. Y en ocasiones, además, cuando eso ocurre, tienen lugar grandes batallas. Pero las grandes batallas son muy escasas en lo que denominamos la reconquista, en la guerra peninsular, en las fronteras peninsulares. Pero alguna de esas grandes batallas, estoy pensando en Alarcos o estoy pensando en las Navas, tienen lugar en contextos en los que el ejército enemigo se propone impedir que prosiga una expedición. Es decir, se propone parar una expedición. Pero son casos muy raros, porque lo normal es que se pusiera en práctica una forma de comportamiento militar que eludía el combate directo. Esto que algún autor ha denominado, y se conoce así por lo menos en la bibliografía medieval, la estrategia obsidional. Consiste, o el reflejo obsidional, es una cosa muy simple, consiste en refugiarse tras las murallas de una fortaleza o de una ciudad amurallada en espera de que termine la acción del enemigo. Y no se le ataca. Y cuando se le ataca, normalmente es cuando el enemigo está cargado de botín y va de vuelta, y va cansado, con pocos recursos, o caminando de forma mucho más lenta como consecuencia del propio botín conseguido. Pero rara vez se le ataca, como bien dice usted, durante el camino o se intenta impedir su progresión. Y cuando eso ocurre, suele desembocar en una batalla campal. En todo caso, las Navas es una excepción, ¿no? Ahí sí que... Bueno, ahí pudo ocurrir al revés, ¿no? Ya que es especialista usted en las Navas, ¿no? Al revés, pero pudo quedar bloqueado, cuando quedó bloqueado el ejército cristiano, o cuando quedó... Es cuando se produjo la batalla. Los árabes ni siquiera se plantearon, parece, atacar, ¿no?
No, sí. Bueno, pues, en el caso de las navas, los árabes no es que no se planteen atacar. Los árabes lo que plantean, los musulmanes, en este caso los árabes, bueno, perdón, los almohades que no son árabes, los almohades, lo que se proponen es obligar al ejército cruzado a volverse. Es decir, lo que intentan por todos los medios es dificultar su avance. Y no lo consiguen. Y en un momento determinado, por suerte, las fuentes, por supuesto, no hablan de la suerte, hablan de la providencia divina. Y hablan de la irrupción, de la aparición del pastor de las navas que les enseña un camino que nadie conocía y que permite al ejército cristiano colocarse enfrente del ejército almohade. Pues cuando eso ocurre, entonces tiene lugar la batalla. No es que los musulmanes no quisieran dar la batalla, es que pensaban plantearla de una manera diferente. Una vez que el ejército castellano, a la vista de que no podían progresar, de que no podían continuar avanzando, dieran media vuelta, con todo lo que eso implica de desorganización y de desmoralización. Eso era lo que esperaban. En cualquier caso, cuando se lo encontraron enfrente, no tuvieron más remedio que luchar. En Alarcos ocurrió algo parecido, pero cambiando las tornas. En Alarco es el ejército castellano el que decide impedir la progresión del ejército almohade, y eso da lugar a una batalla. Luego, en los dos casos, lo que tienen de común es que cuando una fuerza decide parar la progresión, es decir, no esperar a que la campaña termine y que precisamente como consecuencia de todos estos problemas logísticos tenga que volverse, no, sino cuando se decide parar la campaña, eso da lugar a una campaña, a una batalla campal, que son muy escasas, lo cual nos habla por otra parte entonces de la escasa ocurrencia de estos supuestos en los que un ejército decide parar, enfrentarse radicalmente a aquel que le está atacando. Lo normal, insisto, era esa otra estrategia obsidional de refugio y de esperar que pase. ¿Más preguntas? ¿Por qué la expansión de los territorios se debía siempre a la España islámica y no precisamente a Portugal? ¿Por qué se respetaba más la frontera portuguesa que no la frontera de la España islámica? Seguramente los reyes portugueses no estarían de acuerdo con esa consideración suya. La conflictividad fronteriza entre el Reino de León y el Reino de Portugal es una constante. Es una constante desde la aparición, desde el momento en el que aparece Portugal como reino, desde mediados del siglo XII, y por hablar del periodo del que estamos hablando hasta finales del siglo XIII, la conflictividad fronteriza es una constante. Bien es cierto que yo creo que los reinos hispánicos cristianos, en general, no siempre, pero en general, sí asumen, por decir, me voy a inventar un concepto, el derecho a existir de otros reinos hispánicos cristianos. El Reino de León, en general, insisto, en general, asume la existencia de Portugal. Acepta la existencia de Portugal. Y digo en general porque hay momentos en el que los monarcas de León y de Castilla firman acuerdos que implican el reparto, la anexión y el reparto del Reino de Portugal. Igual que hay acuerdos entre castellanos y aragoneses para repartirse el Reino de Navarra. Sin embargo, es mucho más constante la idea de que quienes no tienen derecho a existir, insisto que me estoy inventando el concepto de derecho a existir, son los poderes musulmanes de Al-Ándalus. Y esa convicción está reforzada por una ideología, que es la ideología que lo que a veces denominamos como la ideología reconquistadora. Es la idea de que la presencia de un poder islámico es injusto porque es usurpador, porque ese poder ha usurpado las tierras de los antepasados. Eso es una ideología vindicativa, una ideología que reivindica el territorio que, según los castellanos y los leoneses de la Edad Media, había pertenecido por legítimo derecho
a sus antepasados y que los musulmanes retenían injustamente. Partiendo de esa ideología, que es incontestable, existe esa ideología y tenemos testimonios desde el siglo IX hasta el siglo XV, permanece esa ideología, pues atendiendo a esa ideología se comprende por qué habían interiorizado la idea de que la presencia islámica tenía que ser excluida del ámbito peninsular, porque su presencia suponía un insulto permanente a la memoria de los antepasados, pero sobre todo porque habían arrebatado un bien que había pertenecido justamente a los ancestros. Ese tipo de ideología, que no podía permitir, por su propia concepción, la existencia de un poder musulmán, no llegó nunca a concretarse como ideología frente a otros reinos cristianos. A otros reinos cristianos se les combatía, a veces incluso más fieramente que a los musulmanes. A veces, de forma extraordinaria, incluso se cuestionaba su existencia, como les he comentado en el caso de los tratados castellanos y leoneses frente a Portugal o castellanos y aragoneses frente a Navarra. Pero eran situaciones excepcionales. Lo continuo, lo continuado, era esa otra ideología reconquistadora que implicaba un proyecto político. El proyecto político que suponía desalojar de la península ibérica a los poderes, insisto, a los poderes políticos islámicos, no a la población musulmana. No sé si le contesto. Sí, yo quería preguntarle, a raíz de lo que ha estado comentando ahora, si no cree que esa ideología es la que le transmiten los reyes y la nobleza a sus propias huestes, pero que en realidad lo que subyace es un tema económico. También. Le puedo asegurar, no me gusta asegurar, creo que no son argumentos incompatibles. Mire, en el mundo islámico existe una institución que ustedes conocen, que es el yihad. El yihad promete al combatiente que muere la vida eterna. Al que no muere, lo que le promete es botín, el derecho al botín. Bien, pues si me permiten ustedes hacer la extrapolación, los factores ideológicos no se contraponen a los factores económicos. Por supuesto que existen factores, causas económicas. El fin de guerra es una constante. Piensen que en las áreas fronterizas se creó lo que podríamos denominar toda como una industria de la guerra. Era una verdadera industria, en el sentido de que la guerra se convierte en una actividad económica en función de la cual la inversión de dinero en equipamiento militar supone un aumento de la ganancia. Hay una relación directa entre lo que se invierte en equipo y lo que se recibe en botín. Y eso es una industria. Cuanto más invierte, si hay ganancia, más recibe. Pues esa industria, la verdad, existe en el mundo peninsular. Y era un tipo de actividad cotidiana. En los siglos XII y XIII, la guerra en las fronteras, la guerra frente al Islam, era una actividad económica. Es incuestionable. Pero además era un proyecto político. Y no es incompatible. Era una actividad económica y era un proyecto político. Cuando un monarca castellano-leonés, como Fernando III, conquista en apenas un poco más de 12 años, de 1236 a 1248, 12 años, ¿no?, el Valle del Guadalquivir prácticamente entero, está llevando a cabo un proyecto político, con un respaldo ideológico reconquistador, con una justificación ideológica. Pero al mismo tiempo, insisto, al mismo tiempo y de forma compatible, está repartiendo esas tierras que ha ganado entre aquellos que han participado en esas conquistas. Es un proyecto político, con respaldo y con justificación ideológica, que tiene unas causas igualmente económicas. La ideología en este caso, la ideología reconquistadora, es perfectamente compatible con la causa, con el motor económico y con el proyecto político. No es incompatible. El proyecto político se justifica mediante la ideología. Pero además, la ideología actúa
como motor, junto al interés económico, en la acción de cualquiera que participe. Cualquiera que participe en un contexto de cruzada lo hace porque tiene posibilidades de ganar. ¿De ganar qué? Pues de ganar algo económicamente, y en el peor de los casos, o en el mejor, no lo sé, ganar el reino de los cielos. Pero no es incompatible. Es perfectamente coherente, me parece a mí. ¿Más preguntas? Yo quería hacer una pregunta, aprovechando que le tenemos aquí y su libro, es si podía ahondar un poco en los temas logísticos de la campaña de las Navas. ¿Ahí hubo preparación logística? ¿Hubo comercio de bienes? ¿Qué tipo de bienes? ¿Se calculó mal? ¿Se calculó bien? Hubo una preparación logística como posiblemente no había habido antes, con unas dimensiones que no se habían conocido antes y con mucho tiempo. Tenemos constancia de que la campaña de las Navas se inició, la expedición comenzó a marchar hacia el sur, si no recuerdo mal, a principios de junio. Las huestes, los cruzados, porque era una cruzada, habían quedado citados, convocados en Toledo hacia el 20 de mayo del año 1212. Por lo menos, desde el mes de septiembre, es decir, bastantes meses antes, no sé si 8 o 9 meses antes, ya se habían dado las órdenes para llevar a cabo una acumulación de bienes de todo tipo, de caballos, de armas, de todo tipo de alimentos, de ganado. Esa acumulación se llevó a cabo en Toledo. Y antes de empezar, sabemos, porque tenemos testimonios directos de quienes participaron en la campaña, que se llevaron a cabo grandes repartos. En Toledo, repartos de bienes, repartos de caballos, repartos de armas, repartos de víveres. Sabemos también que durante la marcha los repartos continuaron, pero también sabemos las dificultades logísticas, porque apenas iniciada a los 3 o 4 días de partir de Toledo, la expedición ya se empieza a hablar de dificultades en la alimentación. Pero no porque no se hubiera acumulado lo suficiente, sino por los problemas que le comentaba anteriormente de el tren de habituallamiento. Es decir, entre el tren de habituallamiento y la vanguardia había al menos 1 o 2 días, 1 o 2 jornadas de distancia. Y eso suponía que en determinados momentos, incluso apenas iniciada la expedición, ya comenzaran los problemas logísticos. Unos problemas logísticos que se van a ir repitiendo cadencialmente. Cada 2 o 3 días las fuentes informan del descontento por la falta de alimentos. Pero no porque no hubieran, insisto que se habían acumulado, sino porque se retrasaban hasta el lugar donde estuviera concentrada el cuerpo del ejército, la vanguardia normalmente, que es por otra parte donde iban los cruzados ultramontanos, que eran los que daban problemas y los que se quejaban de estas cuestiones logísticas. Saben ustedes que hay un episodio muy famoso en la campaña, que es la retirada de los cruzados europeos, de los cruzados franceses, que se fueron de la campaña. La verdad es que no sabemos muy bien por qué se fueron. Hay muchas razones, no sabemos por qué, porque los propios protagonistas dan explicaciones muy diversas o se callan y prefieren no dar ninguna. Pero una de las explicaciones recurrentes es que se quejaban de los problemas de avituallamiento. Bueno, no solo se quejaban de los problemas de avituallamiento, sino que la forma con la que intentó Alfonso VIII evitar que se marcharan fue repartiendo más comida. Lo cual hace pensar que efectivamente en el fondo había un problema de abastecimiento. En todo caso, fue lo suficientemente exitoso, en este caso el sistema de la acumulación previa, el sistema, a pesar de todos esos problemas intermedios en las distintas etapas, fue lo suficientemente exitoso el sistema de abastecimiento porque permitió al ejército cruzado estar en territorio enemigo, por lo menos en el campo, durante aproximadamente un mes y una semana. Y finalmente fueron los problemas logísticos los que lo obligaron a retroceder. Después de derrotar a los almohades en el campo de batalla de las Navas, la expedición continuó hacia Baeza, que estaba prácticamente desierta, y después hacia Úbeda. Y pusieron cerco a la ciudad de Úbeda. Y fue en Úbeda donde les afectó, recuerden ustedes, los problemas higiénicos, la enfermedad, el mal de vientre. Y fue ahí, entre la enfermedad y el hambre, los problemas de abastecimiento, cuando tuvieron que decidir volver a Toledo.
Luego, al final, estuvieron sobre el terreno el tiempo que materialmente un ejército medieval podía estar sobre el terreno. 1 mes y 1 semana. Hay un asedio, hay una campaña que está muy bien documentada en términos cronológicos. Es una campaña almohade que había tenido lugar unos años antes contra la ciudad de Huete, en Cuenca, la villa de Huete, en Cuenca, en 1172. Es una campaña que está muy bien documentada porque las fuentes nos van indicando cada día qué era lo que iba pasando. Pues ese ejército almohade que intervino en el intento de conquistar Huete había sido extraordinariamente bien preparado. La preparación logística fue extraordinaria, insisto, es de un detalle bueno. Y sin embargo, el tiempo en el que estuvo, en el que pudo estar sobre el terreno, de nuevo fue 1 mes y 1 semana. Por eso digo que creo que Las Navas sí fue una campaña bien planteada desde el punto de vista logístico, que fue exitosa, pero lo fue dentro de lo que podía ser exitosa una campaña en el contexto medieval del siglo XIII hispánico. Es decir, para mantenerse un gran ejército, pues aproximadamente 1 mes y poco más. Y a partir de ahí comenzaron los problemas. A partir de ahí, la logística se imponía sobre la estrategia, y sobre la ideología, y sobre cualquier otra consideración. ¿Más preguntas? Bien, entonces vamos a dar un descanso de 15 minutos y volvemos a las 6:05.